todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Jacobo Scott. Él será el primer hijo oficial que llegó a tener el rey Carlos II de Inglaterra con una de sus numerosas amantes, llegando a ser duque de Monmouth y un destacado militar, pero se acabaría convirtiendo en un pretendiente al trono inglés y en una gran amenaza para la corona. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje, Martín Tello y Harold Quintero. Jacobo Fitzroy nació el 9 de abril de 1649 en la ciudad de Rotterdam, en los Países Bajos. Fue hijo del rey Carlos II de Inglaterra y de la primera amante oficial de dicho monarca, una mujer llamada Lucy Walter. Jacobo es considerado oficialmente como el primer hijo que tuvo Carlos II durante su juventud, pero es muy posible de que no lo fuese, debido a que su padre había tenido algunas aventuras amorosas con diferentes mujeres antes de mantener una relación con Lucy Walter, y se cree que pudo haber tenido otros hijos, como por ejemplo el misterioso Jacobo de la Cloche, aunque se duda si este era tan solo un impostor. El niño sería concebido en la época en la que su padre era el heredero de la corona inglesa y escocesa, encontrándose en el exilio ante la guerra civil inglesa que estaba librando su abuelo, el rey Carlos I de Inglaterra, contra el Parlamento inglés. Existieron ciertos rumores que decían que Jacobo no era realmente hijo de Carlos II de Inglaterra, sino del caballero Robert Sidney, que había sido uno de los amantes de su madre, debido a que cuando el príncipe Carlos se instaló en la ciudad de La Haya, Lucy Walter ya se encontraba embarazada. Investigaciones recientes han demostrado que Jacobo sí es realmente hijo de Carlos II. Parece ser que este y su amante, Lucy Walter, se habían conocido antes de que el príncipe se instalase en La Haya, dejándola embarazada antes de que se convirtiese en su primer amante oficial. Algo que ha sido demostrado gracias a una prueba de ADN donde se cotejaron las muestras de uno de los descendientes de Jacobo con la de otros descendientes de algunos de los hijos ilegítimos que tuvo el rey Carlos II con distintas amantes, demostrándose así que realmente fue hijo del monarca inglés. Según cuentan algunos rumores de la época, sus padres se llegaron a casar en secreto, pero el propio monarca aseguró años después que la única mujer con la que se había casado realmente era su esposa, la reina Catalina Enriqueta de Braganza. Supuestamente, Jacobo llegó a tener pruebas que demostrarían que sus padres sí se llegaron a casar cuando eran muy jóvenes y estaban enamorados, pero se desconoce la razón del por qué nunca las mostró públicamente. Jacobo tuvo una infancia rodeada de intrigas palaciegas y donde sería visto como una auténtica amenaza. Por esta razón, tras la muerte de su madre en el año 1658, el niño acabaría siendo secuestrado por el barón William Groves, que era uno de los caballeros que servían al monarca inglés, llevándoselo consigo hasta la ciudad de París, donde el niño adoptó el apellido de su raptor y se haría pasar por uno de sus hijos. Durante su estancia en tierras francesas, Jacobo apenas sería mostrado en público y viviría prácticamente aislado, aunque se sabe que llegó a asistir brevemente a una escuela pública que pertenecía a una pequeña población llamada Familly, en Normandía, recibiendo clases junto a otros niños del lugar. Cuando Jacobo tenía casi 14 años de edad, él fue llevado hasta Inglaterra, donde recibió algunos títulos nobiliarios, como duque de Monmouth, conde de Doncaster o barón Scott de Tyndall, entregándole así su padre rey
una buena posición dentro de la nobleza inglesa, además de ser nombrado como caballero de la Orden de la Jarretera. Ante su nueva posición, se decidió buscarle un buen casamiento, quedando comprometido con Anne Scott, que era condesa titular de Beckley, al convertirse en la única heredera de su fallecido padre, tras la muerte de su hermana mayor, Mary Scott. El 20 de abril de 1663 se celebró la boda entre Jacobo y Anne. Para entonces, él tenía 14 años de edad en el momento de la unión y ella 12. Con motivo de su boda, la corona inglesa les entregó a los recién casados el título de duques de Beckley, además de distintos títulos nobiliarios escoceses como el de condes de Dalkeith. Con tal casamiento y al ser un hijo ilegítimo, Jacobo adoptó el apellido de su esposa, siendo conocido desde entonces como Jacobo Scott. El muchacho pronto se ganó el aprecio de muchas de las personas que le rodeaban y se convirtió en un duque muy popular por ser un gran defensor del protestantismo. Incluso algunos le veían como el heredero de la corona, ante la falta de hijos legítimos por parte de su padre, el rey Carlos II de Inglaterra, y ante las creencias católicas de su tío, el príncipe Jacobo, que por aquel entonces era duque de York. Jacobo empezaría a destacar no solo en la sociedad inglesa, sino también en la milicia. Durante su adolescencia empezó a participar en sus primeras campañas militares, llegando a servir en la Segunda y en la Tercera Guerra Anglo-Holandesa. El duque se ganaría una buena fama entre las tropas inglesas por su participación en el asedio de Maastricht. En el año 1673, iría escalando puestos dentro de la milicia, llegando a tener el rango de comandante jefe del ejército inglés y capitán general, además de ser nombrado como gobernador de Kingston upon Hull y maestro de caballería. Jacobo también estaría involucrado en la cultura y la educación, llegando a ser nombrado como canciller de la Universidad de Cambridge. Tras su participación en la batalla de Saint-Denis en el año 1678, el duque regresó a tierras escocesas, donde tuvo que liderar a un pequeño ejército que tenía como misión la de poner fin a la pequeña rebelión de los Covenanters, un movimiento religioso presbiteriano que tenía un peso importante en Escocia, librándose así la batalla del puente de Bothwell en el año 1679, una victoria que volvería a aumentar la popularidad de Jacobo. El duque de Monmouth no solo se dedicó a la milicia, también llegaría a tener 6 hijos con su esposa, la duquesa Anne Scott, aunque tan solo 2 de sus vástagos, Jacobo y Enrique, llegarían a edad adulta. Jacobo Scott también llegó a tener varios hijos ilegítimos nacidos de su relación con una dama llamada Eleanor Needham, de entre los cuales se puede destacar a su hija Enriqueta, que llegaría a ser duquesa de Bolton. En el año 1678, Inglaterra se vería afectada por una crisis sucesoria, especialmente cuando se presentó el proyecto de Exclusion Bill, donde una buena parte del Parlamento quería apartar de la línea sucesoria a su tío, el duque de York, y una minoría quería reconocer a Jacobo Scott como el heredero del trono inglés, pese a ser ilegítimo, algo que causó ciertas tensiones y enfrentamientos entre los distintos nobles y partidos políticos de la época. En el año 1683 surgió en Inglaterra una conspiración conocida como el complot de Rye House, donde se tenía planeado asesinar tanto al rey Carlos II de Inglaterra como a su hermano, el príncipe Jacobo, mientras ambos asistían a una carrera de caballos. Pero dicha carrera acabaría cancelándose a causa de un contratiempo,
y la trama acabaría saliendo a la luz, siendo muchos los conspiradores detenidos y condenados a muerte. Algunos historiadores dudan si Jacobo Scott estuvo involucrado en aquella conspiración, pese a que no mostraba para entonces muchos deseos de sentarse en los tronos de Inglaterra y de Escocia. Algunos creen que fue consciente de tales planes, debido a que distintos personajes relacionados con la trama acudieron hasta él para animarle a que reclamase el trono cuando falleciese su padre, el rey Carlos II, y que hiciese valer sus derechos sobre la corona. Pese a que se desconoce si estuvo involucrado en la conspiración de manera directa o indirecta, algunos de los conspiradores llegaron a señalar al duque como uno de los colaboradores del complot. Por esta razón, Jacobo huyó de Inglaterra en el año 1683 y se refugió en los Países Bajos. En el año 1685, su padre, el rey Carlos II, falleció sin descendencia legítima. Por esta razón, su tío Jacobo se convirtió en nuevo rey de Inglaterra bajo el nombre de Jacobo II. Pero este monarca sería un tanto impopular debido a que era un ferviente católico. En el mes de junio de aquel mismo año, el duque de Monmouth llegó a Inglaterra junto a sus tropas con la intención de arrebatarle el trono a su tío, desembarcándose en la población costera de Lyme Regis, en el condado de Dorset. Jacobo Scott llegó a Inglaterra bajo una serie de promesas por parte de sus seguidores, los cuales le aseguraron que un gran ejército le estaría esperando en Inglaterra y serían quienes le animaron a destronar a su tío, el rey Jacobo II. Pero al llegar a tierras inglesas se percató que tal ejército no existía y que lo tendría un tanto difícil para llegar a la ciudad de Londres, debido a que su tío ya se había enterado de su regreso y había desplegado una serie de tropas defensivas. Pese a no contar con el ejército que esperaba, el duque de Monmouth se dirigió junto a sus hombres hacia el condado de Somerset, pero cuando pasaron por la población de Bridport, se enfrentaron contra las tropas de su tío el rey, pero para su sorpresa, muchos soldados enemigos acabarían desertando para unirse a su bando, aumentando así el número de sus filas. También se unirían a sus tropas campesinos, comerciantes y artesanos que apoyaban su causa, algo que ocasionó que su ejército estuviese un tanto desorganizado, ya que muchos de aquellos hombres no contaban con experiencia militar y se enfrentaban al enemigo con herramientas de labranza. Jacobo se proclamaría como rey en las distintas poblaciones por las que iba pasando, además de ser coronado en las ciudades de Char y Taunton, siendo en esta última donde se celebró una coronación pública en la que participó la alta burguesía y la nobleza del lugar. Tras una serie de enfrentamientos entre ambos bandos, finalmente se libró la decisiva batalla de Sedgemoor el 6 de julio de 1685, donde el inexperto y mal organizado ejército del duque fue derrotado por las fuerzas de su tío el rey. Ante tal derrota, Jacobo huyó con su caballo y buscó el ocultarse del bando enemigo mientras ofreció una recompensa por su captura. El duque acabaría abandonando su caballo y continuó a pie tras intercambiar sus ropajes con un campesino que se encontró durante su huida. Después se escondió en uno de los campos cercanos, donde intentó llenar sus bolsillos con guisantes crudos para intentar sobrevivir mientras se mantenía oculto entre la naturaleza. Pero esto ocasionó que se le cayese una caja de rapé de oro. El campesino con el que intercambió sus ropajes sería interceptado por los hombres de su tío el rey, siendo el campesino interrogado por portar ropajes que pertenecían a un hombre de mejor posición. Aquel campesino daría una valiosa información a sus interrogadores, asegurando que el duque se encontraba rondando por una zona de cultivos,
lugar que rápidamente empezó a ser investigado por las autoridades, y encontraron en aquel campo de guisantes la caja de rapé que se le había caído al duque, así que empezaron a amenazar a gritos que si no salía de su escondrijo acabarían prendiendo fuego a aquellos campos. Jacobo llevaría varios días escondido entre la maleza y los setos cercanos a los campos de guisantes y de cereal, junto a varios de sus hombres, que también habían huido junto a él. Pero ante las amenazas de las autoridades, uno de aquellos hombres decidió traicionar al duque y salió de su escondrijo, delatando ante las autoridades la zona en la que se encontraba escondido su señor. Como ya era de noche para entonces, se esperó a que amaneciese para empezar a buscar en la zona de setos que les habían indicado, siendo así descubierto el duque. En un principio, los hombres que le descubrieron ordenaron que se le disparase, pero uno de ellos, Sir William Portman, enseguida se abalanzó sobre el fugitivo, ya que quería mantenerlo con vida y cobrar la recompensa prometida. El duque de Monmouth sería trasladado hasta Londres, donde dejaría sorprendidos a todos los presentes por su apariencia física. Jacobo se encontraba muy demacrado al haber pasado tantos días vagando y escondido por la naturaleza, además de que durante la campaña militar que libró contra su tío rey apenas había comido ni dormido, además de que sus opositores le apodaron como el rey guisante por tener los bolsillos llenos de guisantes secos. Durante su estancia en Londres, su tío, el rey Jacobo II, decidió reunirse con él, y durante aquel encuentro el duque suplicó clemencia e incluso se ofreció a convertirse al catolicismo, pero su tío se mostró muy decepcionado con él e ignoró todas sus súplicas. Algunos miembros del Parlamento y de la nobleza inglesa llegaron a mandar algunas cartas al monarca para que le concediesen un indulto a Jacobo. Incluso su madrastra, la reina viuda Catalina Enriqueta de Braganza, pidió su liberación, pero todas aquellas peticiones serían ignoradas por su tío el rey. Jacobo Scott sería sometido a una serie de interrogatorios y sería finalmente condenado a muerte tras ser acusado de traición a la corona y de adulterio, ya que hacia el final de su vida había mantenido un romance con la baronesa Enriqueta Wentworth, la cual había financiado supuestamente aquella campaña militar vendiendo sus joyas. El 15 de julio de 1685, el duque sería decapitado en la colina de la Torre, cerca de la conocida Torre de Londres, falleciendo así cuando tenía 36 años de edad. Según se cuenta, Jacobo le pidió a su verdugo, el famoso Jack Ketch, que diese un único golpe limpio a la hora de decapitarlo, ya que en más de una ocasión los verdugos fallaban y se veían obligados a dar más de un hachazo. Tales palabras humillaron mucho a Jack Ketch, el cual tiene una gran fama como verdugo, así que ante tal ofensa le asestó varios golpes mal dados con su hacha a propósito, llegando a darle hasta 8 hachazos, algo que provocó que el duque se revolviese y gimiese de dolor durante su larga agonía, siendo una escena un tanto violenta y espantosa para los presentes. Según algunas versiones, la agonía del duque se alargó demasiado, ya que cuando quedaba poco para que la cabeza se desprendiese del cuerpo, el verdugo dejó de emplear el hacha y usó lentamente un cuchillo, mientras el duque aún se encontraba con vida. Hay una serie de leyendas alrededor del terrible final que experimentó Jacobo. Una de ellas dice que tras ser decapitado se percataron de que no existía ningún retrato oficial del duque, así que le cosieron su cabeza al cuerpo para poder ser retratado, aunque esta leyenda no es muy aceptada por los historiadores, ya que existían al menos 2 retratos de él que fueron fechados años antes de su ejecución,
aunque sí es posible que hubiese sido retratado una vez decapitado. Otra leyenda dice que Jacobo Scott no murió aquel 15 de julio de 1685, sino que otro preso ocupó su lugar. Según se dice, el aspecto tan demacrado que presentaba el duque fue aprovechado por su tío el rey, quien se acabaría apiadando de él. Así que ordenó que un preso tan demacrado como él fuese puesto en su lugar, mientras el duque fue enviado a tierras francesas, donde sería encarcelado de por vida, convirtiéndose así en el famoso preso conocido como el hombre de la máscara de hierro. Sus supuestos restos mortales descansan en la capilla real de San Pedro Advíncula, en la Torre de Londres, en Inglaterra. Jacobo sería visto por algunos como el heredero del trono inglés, pese a ser un hijo legítimo del rey, aunque es muy posible de que sus padres se llegasen a casar en secreto cuando eran jóvenes y estaban muy enamorados. Un matrimonio que posiblemente no tuviese validez, pero que tal vez le hubiese permitido acercarse un poco más al trono. Supuestamente, el duque tenía bajo su poder una serie de pruebas que confirmaban que sus padres se habían casado, pero por razones desconocidas no las mostró nunca en público, así que es posible que realmente no tuviese tales pruebas o que fuesen falsas, siendo solo un farol para intentar hacerse con la corona. Se sabe que en un principio Jacobo no quería ser rey, disfrutando solo de su posición como duque y de su gran fama como militar, pero las personas que le rodeaban pronto le animaron a luchar por el trono y por hacer valer sus derechos, empujándole así a una lucha por el poder en contra de su propio tío y donde tenía todas las de perder, convirtiéndose finalmente en una simple mofa de sus opositores, sufriendo en sus propias carnes uno de los peores finales que una persona puede tener. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Jacobo Scott. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y quién creéis que se merecía más la corona, si Jacobo Scott o su tío, el rey Jacobo II de Inglaterra. Y con esto me despido. Hasta la próxima.